Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este viernes, cierre de semana. Ya nos vamos a descansar y pues les tenemos una lectura para que se vayan a ese fin de semana con todos los ánimos. Entonces, saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a través de Twitch en nuestra transmisión en vivo y en directo. Y los invitamos y las invitamos a participar en el chat, a contarnos sus impresiones, sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran contar. También saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en las repeticiones de YouTube a través de los videos en diferido. Y como siempre saludamos a nuestra directora y la fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, ya sea en vivo a través de nuestro canal de Twitch o en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por cerrar una semana más de lecturas con nosotros. Desde ya les abrimos la invitación para seguir acompañándonos la próxima semana. ¿Cómo estás en esta tarde de viernes? Con mucho frío, por aquí está lloviendo mucho, pero pues ese rojo de fondo me da buenas sensaciones, entonces listo y preparado para esta lectura del día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues el rojo es porque hoy vamos a hablar de vampiras. ¿Qué te parece? Pues creo que dentro de nuestros temas de terror y de horror y todo esto no era uno de los más importantes y nos faltaba, entonces Ujú. chévere, chévere leer sobre esto. Bueno, pues como siempre, muchas lecturas candidatas para hacer la lectura del día. Sin embargo, hoy, bueno, por ser viernes, porque estamos acá en una ciudad donde está lloviendo bastante y está todo muy oscuro y muy gris, casi siempre como desde las 2 3 de la tarde. Entonces me decanté por este cuento, se llama, bueno, voy a decirlo así, Luella Miller, pero se escribe Luella. Entonces, bueno, no, me perdonan si no se pronuncia así. Y es de una escritora llamada Mary Wilkins Freeman, que pues en un día en un día 13 de marzo, pues murió en 1939 y pues dejó como legado muchísimos cuentos y antologías precisamente de cuentos de góticos, cuentos de fantasmas, cuentos de terror y bueno, pues volviendo a tal vez una tradición que teníamos unas semanas atrás, pues quise volver al tema pues para conmemorar entonces a esta gran escritora estadounidense. No sé qué opinas. Muy chévere, suena muy 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 bien. Entonces, pues bueno, esperamos que les guste mucho esta lectura y cuando quieras. Claro que sí, muchas gracias. Y esto dice así. Luella Miller, por Mary Wilkins Freeman. Cerca de la calle del pueblo estaba la casa de un piso en el que Luella Miller, quien tuvo una mala fama en el pueblo, había vivido. Había muerto hacía años. Sin embargo, hubo algunos en el pueblo que, a pesar de la luz más clara que luego se echó sobre el asunto, todavía creen en el cuento que vienen escuchando desde su infancia. En sus corazones sobrevive el horror y el miedo salvaje de aquellos antepasados que vivieron en la época de Luella Miller. Y los jóvenes también observan con un estremecimiento la vieja casa, y los niños jamás juegan alrededor de ella, como es costumbre hacerlo en torno a los edificios abandonados. La antigua casona de Miller no tiene ni un cristal roto, todavía reflejan la luz del sol por las mañanas en parches de esmeralda y azul. El pestillo de la puerta nunca se levantó. Desde la época de Luella Miller, la casa solo había tenido un inquilino, una vieja sin amigos que no tenía posibilidad de elegir entre eso y la de refugiarse bajo el cielo abierto.
esta anciana, que había sobrevivido a su parentela y amigos. Cierta mañana, debido a la ausencia de humo saliendo por la chimenea, una partida de vecinos tomó coraje e ingresó en la casa. La encontraron muerta en su cama. Hubo rumores oscuros en cuanto a la causa de su muerte, y hubo quienes testificaron que vieron una expresión de miedo inenarrable en el rostro cadavérico. La anciana había sido sana y fuerte cuando entró en la casa, y solo en 7 días había sido abatida, una víctima más de aquel misterioso poder sobrenatural. El ministro habló con gravedad en el púlpito contra el pecado de la superstición. Ni un alma en el pueblo habría elegido quedarse allí. Ningún vagabundo consciente del relato dejaría el frío bosque por ese refugio siniestro e impío. Solo había una persona en el pueblo que había conocido en realidad a Luella Miller. Esa persona era una mujer de más de 80 años, un verdadero prodigio de vitalidad y juventud. Caminaba por las calles recta como una flecha y siempre asistía a la iglesia, llueva o truene. Nunca se había casado y había vivido durante años al otro lado del camino de la casa de Luella Miller. Esta mujer no era un ejemplo de la locuacidad de la senectud, pero nunca en toda su vida se había mordido la lengua para que otro salvara la suya. Fue ella quien dio testimonio de la vida y la maldad de Luella Miller. Cuando la vieja habló, y ella tenía el don de la descripción, aunque sus pensamientos estaban vestidos en la lengua grosera y vernácula de su pueblo natal, parecía que la imagen de Luella Miller cobraba completa entidad. De acuerdo con esta mujer, Lydia Anderson, tal es su nombre, Luella Miller había sido una belleza de un tipo bastante inusual en Nueva Inglaterra, de flexible y ligera criatura, dispuesta e inquebrantable como el destino. Tenía el cabello largo, brillante, lacio, y lo llevaba enrollado alrededor de un suave y hermoso rostro. Sus ojos eran azules y sus modales eran de una gracia maravillosa. Luella Miller se sentaba de un modo que nadie más podría, dijo Lydia Anderson, y era un espectáculo verla caminar. Solo los sauces, quizá, caminarían como ella. Tenía un hermoso vestido de seda verde que solía llevar y un sombrero con serpentinas y un velo de encaje. Se casó con Erasto Miller. Su nombre de soltera era Gil. Erasto vivía junto a mi casa, incluso fuimos juntos a la escuela. La gente decía que estaba enamorado de mí. Yo nunca lo sospeché. Eso fue antes de que Luella haya venido a enseñar en el distrito. Lottie Henderson fue su alumna preferida, una inteligente niña de fuerte raíz, espléndida. Puso los ojos en Luella, como todas las chicas lo hicieron. Lottie murió cuando Luella no había cumplido un año en el cargo de maestra. Tiempo después de Lottie, Luella se casó con Erasto. Siempre pensé que se apresuró. Las cosas en la escuela no marchaban bien y Luella podría haber tenido que renunciar a ella. El chico la ayudó, era honesto y buen estudiante también, y todos se entristecieron al ver que se volvía más y más débil a causa de una extraña enfermedad. Trabajó terriblemente duro hasta el último momento, tratando de ahorrar un poco para sacar a Luella de su situación. Cierto día hablé con él. Siempre he tenido brazos fuertes, dijo. Murió a la semana. Cayó en el suelo de la cocina mientras preparaba el desayuno, pues él se encargaba de estas cuestiones, ya que Luela siempre estaba en cama. De hecho, lavaba, cocinaba y limpiaba diariamente. No podía soportar que Luela levantase su dedo, y ella se lo permitía. Luella Miller vivió como una reina, afirmando que su dolor en el hombro no le permitía trabajar como costurera. Lily Miller fue a vivir con Luella inmediatamente después del funeral de Erasto. Entonces, esta mujer de edad, Lydia Anderson, quien recordó Luella Miller, iba a relatarnos la historia de Lily Miller. Parece que aquella mudanza de Lily Miller a la casa de su hermano muerto provocó toda clase de comentarios y rumores. Lily apenas había pasado su primera juventud y era robusta y floreciente, de mejillas rosadas, rizos y brillantes ojos oscuros, perdón. No había pasado 6 meses en su nueva residencia cuando el color rosado de sus mejillas se desvaneció. Sombras blancas macularon sus cabellos. La luz desapareció de sus ojos. Sus rasgos afilados se deshicieron, aunque todavía llevaba siempre una expresión de dulzura absoluta e incluso de felicidad. Ella se dedicó servicialmente a su cuñada. No había duda de que la amaba con todo su corazón.
Solo temía morir y dejar sola a Luela. La forma en que Lily Miller solía hablar de Luela bien podía volverte loco o hacerte llorar, dijo Lydia Anderson. He estado allí algunas veces en el pasado, cuando ella estaba demasiado débil para cocinar. Siempre me preguntaba si la veía mejor y siempre respondía que se sentía mejor que ayer. Lo cierto es que se veía demacrada. De parte de Luela no recibió ninguna clase de atención, solo los vecinos se preocupaban. La pobre Lily languidecía considerablemente. Cuando finalmente murió, Luela se hizo cargo de Abby, que vino de Mixter. Al llegar era redonda y rosada como una flor, pero la pobre tía Abby comenzó a caer del mismo modo que Lily. Supongo que alguien le escribió a su hija que estaba casada, la señora Samuel Abad, que vivía en Barro, ya que ella incitó a su madre por carta a irse inmediatamente. Abby no iría. La pobre solo tenía ojos para Luela y solo de ella se ocupaba. Su hija continuó escribiéndole, pero no sirvió de nada. Por fin llegó y al ver lo mal que estaba su madre, rompió a llorar. Habló con Luela. La acusó de haber matado a su marido y cada persona que se acercaba a ella de buena fe. Luela se puso histérica y la tía Abby estaba tan asustada que me llamó después de que su hija se hubiera marchado. La señora Abad se fue llorando. Los vecinos la oyeron. Nunca más vio a su madre con vida. Esa noche, la tía Abby mandó a llamarme. Cuando llegué, me encontré a Luela llorando o riendo, o ambas cosas. Abby estaba blanca como una sábana, sin aire. La amenacé, diciéndole que no estaba en condiciones de estar fuera de la cama. Oh, no me pasa nada, dijo ella. No me siento tan mal. Déjela conmigo, señora Mixter, y volverá a la cama, dijo Luela. ¿No será conveniente que llamemos al médico? Y miré hacia la derecha directamente a Luela Miller, que reía y lloraba. Después de ver eso, nadie podría cambiar mi opinión sobre Luela Miller, y mucho menos engañarme. Por último, muy ofendida, volví a mi casa por un poco de valeriana para el brote histérico de Luela, y con ella me dirigí nuevamente a la casa. ¿Qué es? Preguntó entre gritos. Pobre cordero, cordero pobre, decía la tía Abby mientras yo trataba de lavarle la cabeza con alcanfor. Traga esto, dije, sin ninguna ceremonia. Trágalo. Luela Miller se aporó de su barbilla y echó la cabeza hacia atrás. Nada de tragar, aulló. Y luego, y Luela, sin opciones, tragó. Dejó de reír y llorar y me dejó su puesto junto a la cama. Abby permaneció despierta toda la noche y me quedé con ella, aunque trató de no mostrarse enferma. Sin embargo, hizo guardia, alimentando a Luela con una cuchara a lo largo de toda la noche. En la mañana, tan pronto como salió el sol, corrí hasta la tienda y envié a Johnny Bisbee por un médico. La pobre tía Abby no parecía entender nada. Cuando llegó el doctor, difícilmente se podría decir que respiraba. Y cuando se retiró, Luela entró en la sala mirando como un bebé en su camisón de volantes. La puedo ver ahora. Tenía los ojos azules y su rostro estaba rosa. Miró hacia la cama, entre inocente y divertida, y dijo, ¿por qué aún no se ha levantado? Porque está enferma, respondí. Pensé que alguien hacía café, dijo Luela. Creo que esta mañana podrás hacértelo tú misma, dije. Jamás me hice el café en toda mi vida, dijo ella, asombrada. Erasto siempre lo hacía y luego Lily y finalmente la tía Abby. No creo que pueda hacerlo, señorita Anderson. No es difícil, dije yo, menos asombrada que furiosa. ¿Y no va a levantarse en todo el día? Insistió Luela. Creo que no, dije calmadamente, pero lo cierto es que estaba colérica. Había algo en torno a la lesa trivial conversación sobre el café que me inquietaba. 3 habían muerto por sus caprichos. Incluso pensé que alguien debía terminar con ella antes de que otros cayeran bajo su influencia. No parece enferma, continuó Luela. Pues lo está, dije. Va a morir y tú te quedarás sola. Deberás aprender a prescindir de los demás y arreglártelas por tu cuenta. Sé que fui dura, pero era la verdad. Luela se puso histérica. Lo único que hizo fue irse del otro lado de la habitación, donde la tía Abby no podía oírla. Cuando se enteró de que nadie estaba viniendo a ocuparse de ella, su ataque se detuvo.
Al menos supongo que lo hizo. Yo estaba ocupada en intentar que la pobre tía Abby mantuviera el aliento. El doctor me había dado una medicina en forma de gotas. Cuando advertí que no duraría demasiado con vida, hablé con Luela. A la tarde volvió el médico y la hija de Abby, la señora Abad Sam, pero llegaron tarde. Abby había muerto. ¿Dónde se metió Luela? Preguntó la señora Abad. Está en la cocina, dije. Está en pleno ataque de nervios. Tiene miedo de que la muerte sea contagiosa. Entonces habló el doctor. Era un hombre joven. El viejo doctor Park había muerto el año anterior y se trataba de un joven recién salido de la universidad. La señora Miller no es fuerte, dijo, y ella tiene toda la razón en no agitarse. Ella ya tendió sus garras sobre él, pensé, pero no dije nada. Lo cierto es que Luela estaba demasiado asustada como para estar histérica. Parecía encogerse sobre esa silla de la cocina, con la señora Abad hablándole verdades. Supongo que eso fue demasiado para ella. Luela se desmayó. El doctor llegó corriendo y dijo algo acerca de un corazón débil. No hay nada débil en esa mujer, dijo la señora Abad. Era mi madre quien estaba débil. Ella tiene la fuerza suficiente para exprimir a los demás. ¿Débil? Mi pobre madre era débil. Esta mujer la mató con la misma eficacia de un cuchillo. Pero el doctor no le prestó mucha atención. Solo abrazó a Luela y sostuvo mi mano. Me pidió que trajera el aguardiente de la habitación de Abby. Ahora que la tía había desaparecido, Luela ya había conseguido un nuevo sirviente. Esperé hasta que la tía Abby fuese enterrada cerca de un mes después. El doctor visitaba a Luela constantemente y la gente comenzó a hablar. Cierto día, cuando supe que éste se hallaba fuera de la ciudad, me acerqué a Luela. La encontré vestida con una muselina azul con lunares blancos. Había algo acerca de Luela Miller que parecía clavarse en el corazón. María Brown había estado apoyándola en toda clase de tareas inhumanas para una mujer, pero Luela la consideraba capaz. María no vivió mucho tiempo, comenzó a desvanecerse de la misma manera que los otros. Supongo que has dejado que María vaya a su casa, dije. Sí, respondió, una vez que termine de lavar los platos. También supongo que tiene trabajo para hacer en su propia casa, dije, tratando de parecer casual. Sí, dijo Luela, realmente dulce y bonita. Ella dijo que tenía que hacer su lavado de ropa. ¿Y por qué no se quedó en casa en vez de venir aquí para realizar tus tareas? Luela me miró como un bebé que se le quita a un sonajero y se niega a ello. Se echó a reír como una especie de inocente. Oh, no puedo hacer esos trabajos, señorita Anderson. Nunca los hice. María tiene que hacerlos. ¿Tiene? Pregunté, indignada. Ella no tiene que hacerlo. María Brown tiene su propia casa y lo suficiente para vivir. Ella no está en deuda con usted para venir aquí y ser su esclava. La está matando del mismo modo que a Erasto y los demás. Me miró, pálida. Y María no será la última, continué. También vas a encargarte del doctor Malcolm antes de exprimirlo del todo. Entonces un color rojo llameó en toda su cara. No voy a matarlo, dijo, y comenzó a llorar. Sí, lo harás, grité y comencé a decir todas las cosas que jamás le había dicho. Luela se puso cada vez más pálida y en ningún momento me miró. Luego me fui a casa. Desde la calle vi que su lámpara se apagó antes de las 9 y cuando el doctor Malcolm vino, la oscuridad siguió de largo, creyendo que Luela dormía. Vio la oscuridad siguió de largo, creyendo que Luela dormía. Una semana después, María murió. Surgieron toda clase de murmuraciones siniestras. La gente acusó a Luela de bruja. Una tarde vi al doctor corriendo por la calle con su botiquín. Luela estaba muy enferma. Una chica se ofreció como enfermera, lo cual lamenté. Pensé en Erasto y los demás. Al día siguiente, la señora Babbitt me informó que el doctor había traído a una chica de las afueras y que estaba bastante seguro de que él se casaría con Luela. Pocos días después, Sarah Jones, aquella muchacha traída para ayudar a Luela, fue vista caminando por la calle como un espectro sin voluntad. Algunas malas lenguas dijeron algo sobre una relación clandestina entre ella y el doctor. Lo que nadie adivinó es que la nueva víctima sería el pobre médico. Murió sin que el ministro le suministrase la extrema unción, dejándole a Luela todo su patrimonio.
una semana después, también enterramos a Sarah Jones. Pareció el fin de Luella Miller. Ni un alma en todo el pueblo levantaría un dedo por ella. Pronto se le vio yendo a la tienda de la señora Babbitt, que tenía miedo de que Tommy, su hijo, y quien realizaba mandados, llevase las vituallas de Luella. De hecho, al poco tiempo se le vio andar como un fantasma, con los brazos colgando flácidamente junto al cuerpo luego de llevar algunos paquetes a la casa de Luella. Luella Miller pasó 2 últimas semanas terribles, supongo. Estaba debilitada, pero nadie se atrevía a acercarse. Babbitt dijo que ya no se veía humo salir de la chimenea. Juntamos coraje y entramos. Luella estaba en la cama, muriendo. Ella duró todo el día y la noche. Luego de la muerte del doctor, nadie más se atrevió a ir allí. Cerca de la medianoche, la dejé por un minuto para correr a casa y conseguir alguna medicina que había comenzado a sentirme bastante mal. Fue una noche de luna llena y apenas salí de mi puerta para cruzar la calle hasta Luela. Me detuve en seco al ver algo. Vi lo que vi y sé lo que vi y juro por mi lecho de muerte que lo vi. Vi a Luella Miller y a Erasto, Lily, Abby, María, el doctor y Sara, todos saliendo de su puerta. Luego desaparecieron. Me quedé un minuto con el corazón en la garganta y huí. Luella Miller había muerto en la cama. Esta fue la historia que narró la anciana Lydia Anderson, y el cuento se ha convertido en parte del folclore en el pueblo. Lydia Anderson murió a los 87 años. Se había mantenido maravillosamente sana y fuerte hasta aproximadamente 2 semanas antes de su muerte. Una noche de luna llena, de luna brillante, estaba sentada junto a la ventana de su sala cuando hizo una exclamación repentina. Salió fuera de la casa y cruzó la calle, antes de que el vecino que la estaba cuidando pudiera detenerla. Se dice que poco después encontraron muerta a Lydia Anderson tendida ante la puerta de la casa desierta de Luella Miller. Durante la noche siguiente, algunos vieron llamas rojas entre las ventanas tapiadas de la casa de Luella. Nadie se acercó para ver cómo la vieja casona era consumida por el fuego. Nada quedó en pie, excepto algunas pocas piedras de los cimientos del sótano, ásperos arbustos de lirios, y en el verano un rastro desvalido de esplendor entre la hierba. ¿Qué te pareció, Iván? Uf, muy bueno, pues hay varias cositas que me gustaría comentar o preguntarte. Entonces, Ujú, pues empecemos por lo más general. ujú. ¿Por qué esta historia? ¿Qué te llamó la atención de este relato? Guau, bueno, no, digamos que, bueno, como les comentaba antes, pues esta autora tiene muchos cuentos de este género, tiene 2 antologías, y tiene pues varios cuentos muy famosos. Sin embargo, este cuento es como uno de los estandartes, por decirlo así, o uno de los referentes más importantes dentro de su literatura de las vampiras, ¿no? Entonces, es un cuento que comparan con el clásico, con Carmilla, pero sí, digamos que dentro de todos los cuentos que tiene, pues este es como la bandera, por decirlo así. Y pues me pareció muy interesante el tema, porque bueno, siempre hablamos como de vampiros, de fantasmas, pero pues bueno, aquí tenemos a una vampira bastante encantadora, ¿no? Sí, eso te iba a mencionar. Hay algo que me gusta mucho de esta historia y que creo que es lo que más me gusta de las historias de vampiros, que lamentablemente se ha perdido con las versiones un poco más modernas, de pronto por tanto manoseo que ha habido de estos personajes. Y es ese halo de misterio, o sea, nunca en ningún momento nos dicen, y pues sí, le saltó al cuello y le chupó la sangre, o era un monstruo terrible. Nunca nos muestran ese escenario, siempre nos están mostrando pues a una señora como medio vaga, como que no le gusta hacer nada. Y, y esa es otra cosa que también quería comentar, ese paralelo entre
el vampiro como pues este monstruo terrible que mata gente y se chupa la sangre y todo esto. Y este vampiro que es más como un vampiro moderno, como esas personas que a veces uno se encuentra que le chupan la vida prácticamente, y uno como que no se da cuenta. Y uno está en la situación de la señora que nos está contando la historia. A cualquier persona que haya trabajado en una empresa seguramente se habrá encontrado con un vampiro de estos. Uno está como en esa posición, ¿no? Como, oiga, no le haga más caso, no, él o ella pueden solitos, no le haga las cosas. Y sin embargo ahí están, ¿no? Y ahí van, y siguen como en ese, en esa espiral de destrucción a su paso. Entonces, pues me pareció curioso, me pareció interesante esa visión del vampiro y ese paralelo con una persona como vampiresca en la vida real. No sé a ti qué te pareció esa descripción de este vampiro. ¿Cómo ves tú la imagen del vampiro representada en este cuento? Bueno, pues yo diría en un principio que, y si así son los vampiros, hay muchos vampiros alrededor, ¿no? Sí, me pareció bastante, bueno, en un punto, bueno, digamos que tenemos que hablar un poco de la, pues de la narradora, ¿no? Como siempre, bueno, no sé si es que nos acostumbramos a leer cuentos con narradores de pronto no muy fiables, pero bueno, no, es que yo no le creo mucho a la señora. Digamos que me parece que sería la típica señora que pues que está ahí narrando con un tono de envidia, me parece, ¿no? Mm. Obviamente eso no quita de pronto el halo de misterio que hay alrededor de este personaje. Además, bueno, al principio y al final tenemos como, bueno, una narración un poco más seria, por así decirlo, o bueno, un poco más objetiva, en la cual pues nos dicen que sí, que esto pues se volvió una especie de leyenda local. Pues tenemos la casa, tenemos pues el destino de la narradora también, que fue como un poco ahí cruel. Entonces sí, digamos que pues si es de creerle a la narradora, pues no, yo diría que estaba exagerando un poco pues lo que estaba viendo, ¿no? Obviamente hay que también, pues, no sé, mirarlo como desde el punto de vista de que, bueno, la gente en el barrio se está muriendo y no es algo casual, sino que era cuestión de semanas, ¿no? Entonces, también estamos presenciando el relato de alguien impresionado, pero pues alguien frentero, ¿no? Entonces en vez de, de asustarse o de alejarse, pues no, ella iba y la enfrentaba y le decía cosas y bueno, y pues digamos que Luela pues era como muy etérea, muy delicada. Bueno, ese tema de que prácticamente murió porque nadie la estaba asistiendo o ayudando. Bueno, pues sí, me parece pues una visión. Bueno, no conozco muchísimas historias de vampiros, pero sí siento que es un poco refrescante, ¿no? Porque pues bueno, siempre tenemos ese, bueno, no sabemos qué pasaba en la casa, ¿no? Pero pues según la descripción del cuento, digamos que es una visión un poco más ligera, ¿no? Digamos que sí. Conserva algunas características como, bueno, esa belleza y como ese tema de que pues era delicada, indefensa. Pero sí, me parece que es una mirada muy fresca dentro de todo lo que ahorita conocemos. No sé qué te parezca a ti. Pues con respecto a lo que mencionas ahí, hay otras dos cosas que quería mencionar. La primera es, pues tiene que ver con esa imagen de esta vampiresa, que como tú bien dices, pues es una imagen tal vez muy pegada a la época del cuento, pero que claramente choca con las visiones modernas que tenemos al respecto. Y digo choca en un buen sentido, o sea, como tú dices, es una imagen refrescante. No es esta vampiresa súper seductora, súper sexy, que atrae a los hombres con su cuerpo, sino que es una vampiresa como uno se imaginaría a Drácula, pero si fuera mujer, o sea, no,
quitándole todos esos estereotipos sexualizados de estos personajes que hoy en día pululan por ahí. Ujú. Entonces, sí, yo me imaginaba, yo tenía como la imagen más de una bruja tipo Hansel y Gretel o algo por el estilo, como una viejita así, eh, medio mañosa, medio consentida, Mm, sí que genera esa envidia de la que tú hablas en los demás, como, ah, qué pereza, que todo el mundo le corre y ella no hace nada nunca, pero en el fondo pues uno todas estas enfermedades, todas estas muertes misteriosas que la rodean, sí le da a uno como esa, es una sensación como de, parece muy indefensa, pero pues vaya uno a saber qué es lo que pasa de verdad ahí detrás, ¿no? Entonces, sí, ujú, yo estoy de acuerdo con esa imagen, con que es una imagen refrescante y es una ujú, imagen muy diferente de la que tal vez hoy en día tenemos de estos personajes en sus versiones femeninas. ujú, Y hay otra cosa muy curiosa que creo que yo solo había visto en la película Déjame entrar, que fue una película, creo que era sueca y después hubo la adaptación gringa. Y ujú, es esa necesidad del personaje del vampiro por tener un acompañante, un ayudante humano. En la ujú. película, pues la película gira en torno a esto, básicamente, no se las voy a spoilear si no la han visto, pero es una, también es, bueno, digamos que es una vampiresa, um, que también está como en búsqueda de ese acompañante humano. Y lo usa para un montón de cosas, que uno si le pone un poquito de lógica, sí tiene mucho sentido. Y de cierta manera se puede rastrear hasta la historia original de Bram Stoker, por los motivos por los que él tiene que contactar con los seres humanos. Y es para buscar Ujú. un hogar, para poder trasladarse, para poder hacer cosas que el vampiro no puede hacer en su vida diaria por múltiples razones, ya sea porque no puede salir de día o porque está debilitado por alguna razón o porque pues obviamente no puede salir a andar por ahí comiendo, bebiendo sangre a diestra y siniestra a los ojos de todo el mundo. Y Ujú. sí, si uno lo piensa un poco, tiene mucho sentido, como pues cómo podría vivir un personaje de estos, aparte del hecho de, pues, de tener que vivir de la sangre humana, cómo puede vivir en su día a día, cómo hace sus actividades, cómo enmascara ese personaje que tiene. Las Mm. visiones más modernas pues nos han dado unas perspectivas, yo diría que eh, mediocres, en la mejor, siendo como eh, generosos con la palabra. Y entonces estas visiones me parecen siempre muy interesantes porque nos dejan ver un personaje que uno siempre ha mistificado como muy poderoso, pero que Ujú. depende mucho de ese entre comillas ganado que es el que se come. Ujú. Entonces siempre me gusta ver esa historia en ese sentido y esa relación acompañante-vampiro también es una relación que es muy muy interesante, me parece que no ha sido tan explotada, o al menos no en lo que yo he conocido, que también es muy muy poquito. Por eso me gusta tanto esa película de Déjame entrar, si no la han visto se les recomiendo, es muy buena, porque explora mucho esa relación. Entonces quería pues preguntarte también sobre eso, ¿cómo ves esa relación entre esta vampiresa y todos esos personajes que van muriendo a su paso? Wow, bueno, pues creo que, y bueno, y entrando ya como en el campo de la especulación, porque de hecho sí hay algunas interpretaciones de este cuento en el que dicen, bueno, lo que tú mencionabas al principio, que dicen, bueno, aquí nadie está diciendo que, de hecho, fallé cuando spoileé que íbamos a hablar de vampiros, porque pues sí, si lo pensamos bien, pues en el cuento no se nos menciona, aunque pues se intuya más cuando, pues allá en el último tramo, pues cuando vemos a todas estas personas que rodeaban a Luela y que ya no pueden hacer nada. Entonces, me parece, lo que te digo, pues dentro de todo, pues creo que esa relación obedece un poco a una de las características, digamos,
tradicionales de los vampiros y es el encanto, ¿no? Aparte de, bueno, una cierta elegancia etérea, pues también, bueno, no sé, yo interpreto que lo que hacía era, pues, encantarlos, ¿no? De cierta manera, llevarlos a ella. eh, Sin que fuera pues doloroso o que los estuviera obligando o algo así. De hecho, lo vemos con el tema del médico, el doctor simplemente fue y, ay, sí, aún viendo lo que estaba pasando, pues el doctor no, se puso pues del lado de ella y bueno, digamos que creo que es parte como de sus poderes, por decirlo así. Entonces, creería que esa relación pues va como encaminada a ese poder como de seducción o de atracción sin que las otras personas pues se sientan obligadas o esclavizadas. Por ejemplo, me acordé mucho, o bueno, lo contrasto con una historia de la que hablamos alguna vez en Cinco Cosas, que es El sueño del febre, que son los vampiros, pero de George R. R. Martin. Y ahí teníamos pues una relación, digamos, de estos vampiros, una que sí era como, bueno, los humanos son ganado y bla, bla, bla. Y teníamos otra que era una relación de compañerismo, ¿no? Entonces tenemos a los dos protagonistas, uno es un vampiro, el otro no, pero pues se construye el relato sobre una amistad, por así decirlo, porque el vampiro jamás ejercía sus poderes, pues los que tuviera, sobre este personaje, ¿no? En cambio acá, pues vemos que sí, estas personas parece que eran el ganado de Luela, pero iban pues, digamos, sin sufrimiento, por así decirlo. Entonces sí, veo que pues es interesante. No sé por qué nunca ejerció de pronto eso, si era un poder, ¿no? Me queda la duda de por qué Lidia, que era la persona que le hacía como más choque, no sucumbía ante esto, ¿no? Y bueno, vemos también que pues había personas en el pueblo que ya no, al principio parecía que eran solo los hombres, pero bueno, también tenemos ahí varios personajes femeninos, pero todos eran como cercanos, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sabría determinar la naturaleza como de ese poder y bueno, finalmente si existía, pues pudo haberlo ejercido sobre alguien más, pues para no morir sola, ¿no? O pudo haberse ido, o bueno, en fin, entonces pues no sé, creo que quedan como muy nebuloso ese tema y de, bueno, hasta dónde llegaban sus poderes, pero sí, creo que sí quedaba como, pues sí, es muy interesante esa relación que hay entre ella y los humanos. Sí, de hecho, toda esa ausencia de explicación con respecto al alcance de sus poderes, o si de hecho tenía poderes o no, aporta Ujú, mucho esa visión enigmática de estos personajes, porque, pues bueno, hay historias como bien explícitas en el sentido de el vampiro vuela, el vampiro se transforma en otros animales, el vampiro hace X cosa o Y cosa. ujú, Y lo que más me gusta de estas historias es precisamente eso, que no se comprometen con esas cosas, no lo ujú, necesitan tampoco, y ese misterio aporta mucho a la historia, en mi opinión. Nosotros ujú, no tenemos manera de saber, por ejemplo, si esta señora cuando le daban estos ataques de histeria estaba actuando o era ujú, simplemente alguna afectación por su naturaleza vampírica ujú, o en verdad estaba enferma o tenía algún tipo de problema y esta gente lo interpretaba de mil maneras distintas, que es algo ujú, que creo que tiene mucha relación con el nacimiento mismo de estos mitos. Tal ujú, vez todo esto surgió de una persona simplemente que estaba enferma, que tenía algún problema mental o tenía algún problema físico de alguna naturaleza que no se entendía en esa época y terminaron diciendo que era un vampiro o que era un muerto viviente o que era un hombre lobo o que era yo lo que sé. ujú, Y estas historias me gustan porque juegan con eso, juegan con ese límite entre la fantasía y la realidad, con no darnos todo masticado y no decirnos sí, la señora era un vampiro y tenía estas características, tenía estos poderes,
sino que nos dejan Ujú, siempre con esa duda. También lo que tú mencionabas al inicio, el hecho de que sea a través de un narrador, a través de un narrador como limitado y no de una narración omnisciente, o una narración en la cual nos dicen explícitamente esto es lo que está pasando en este momento de la manera más objetiva, sino siempre a través de un personaje, también aporta ujú, mucho ese misterio. Y creo que ujú, eso viene desde los inicios. Drácula, el Drácula de Bram Stoker es una historia contada a través de diarios y a través de cartas. Entonces también tenemos esa característica de es alguien que vivió una experiencia. No sabemos qué tanto de cierto, qué tanto de fantasía o qué tanto de alucinaciones hay en esas historias o en esos relatos, y nos queda esa duda, nos queda ese misterio. Y aquí específicamente todo parece muy normal hasta el relato de esta señora que dice que los vio vivos, que vio a todos los que se habían muerto ahí con Luela. ujú. Entonces, eso le aporta mucho más al asunto. ¿No? Es como, o sea, esta señora, ¿será que ese día estaba enferma, estaba ebria, se lo soñó, o era tanta su rabia contra Luela que empezó a alucinar? Bueno, uno no sabe qué es lo que está pasando ahí en la realidad. Y todo eso envuelve pues de misterio al personaje vampírico. Y también eh, son personajes que, como tú lo mencionabas al inicio, resultan atractivos por sí mismos, como que uno dice, eh, como que le dan uno ganas de conocerlos, como que le dan uno ganas como que lo atraen a uno también, con esos Ujú. supuestos poderes que tienen, sin necesidad de lo que decía, de acudir a la sexualización del personaje. Pues aquí nos dicen que Luela era muy bonita, tenía ojos claros y bueno, tenía unas características como muy especiales en el sentido del físico, pero pues nos la describen como una persona más bien como medio aborrecible, como que pereza, pero Perezoso. igual uno dice como no, pues yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí. Ujú. Entonces, sí, me parece que es una característica fundamental de los vampiros, y me gusta verlo en este personaje. No, total. Bueno, y quería preguntarte la pregunta de siempre, más o menos, ¿cuándo crees que fue escrito este cuento? No, eso ya me lo spoileé, creo que es de Ah, 1903. Sí, me lo spoileé total. muy mal, muy mal. Pero bueno, no, es que quería preguntarte porque, bueno, también hay otra, digamos que hay otras interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí empiezan a hablar de, bueno, de que hay varios tipos de vampiros, que también hay una clasificación para lo que hablábamos ahorita, que es como la relación que tiene con los humanos, etcétera. Y pues bueno, aquí ya hay otra interpretación un poco más moderna que habla de, bueno, vampiros energéticos, vampiros emocionales, vampiros psíquicos, pero que esto era muy común o era un tema en la época en la que se escribió este cuento, ¿no? Y bueno, hay otra interpretación, ya que no sé, bueno, que dicen que pues este personaje, Luela, era bastante feminista porque se rehusaba realmente a hacer tareas domésticas y que parece que eso era lo que causaba tanta repulsión en los demás, ¿no? Hablando de la época pues en la que en el que fue escrito este cuento, aunque si me preguntas realmente yo pensaría que es decir, no pensaría que este cuento fue escrito en esa época, ¿no? Creo que la narración bien se puede ubicar en cualquier época, o sea, es como muy neutro a mi parecer, pero no sé qué pienses de estas interpretaciones. Sí, es como que, bueno, es que nosotros también estamos tan habituados a pensar en estas historias como de una época puntual, que Ujú, sí, yo también me imaginaba que podría ser un cuento muy moderno ambientado en una época victoriana o en una época medieval o en una época antigua. ujú, Am, pero sí, no, da esa impresión como de... O sea, no da la impresión de que es un cuento relativo a su época,
salvo algunas descripciones, pero pues como te digo, como nosotros estamos tan habituados a ver a estos vampiros en esas épocas, pues como que uno no le causa extrañeza ver ese tipo de cosas. Ah, pero sí, pues, con respecto a lo de, pues también cuando vi la fecha me sorprendió un poco, precisamente por el hecho de que fuera una vampiresa, que fuera que el Mm. personaje fuera mujer. ¿Tú cómo viste esa descripción o cómo viste ese hecho de que fuera una vampiresa y no un vampiro? Porque pues nosotros también estamos habituados a ver eh, hombres en ese papel, salvo pues algunas Ujú. historias, obviamente, algunas de, por ejemplo, Queen of the Damned, que también es una película muy reconocida sobre vampiros, pero pues siempre con ese sentido medio sexualizado del que hablábamos al Mm. inicio. Pero aquí tenemos una vampiresa como en toda regla. ¿Cómo te pareció ese personaje? Bueno, pues ahora que mencionas el tema de la sexualización, pues digamos que este cuento no logró salvarse, no por cómo está escrito, sino por una adaptación que le hicieron en el año 2005, que ya pues digamos que, bueno, no sé si decir tergiversa, pero pues sí usa un argumento, no sé, donde pues es una cosa erótica, porque entonces la narradora quiere algo con su vecino, pero el vecino tiene algo con Luella y, bueno, y entonces ya ahí pues es muy curioso que sí, digamos que estos relatos, a pesar, por ejemplo, un relato como este, a pesar de la época en la que está escrito, que en su texto, pues en el cuerpo del texto, no tiene nada de esto, o bueno, no se intuye más, es algo, digamos, hombres y mujeres por igual están como pues cayendo bajo el influjo de Luela, pero no es un influjo sexual, pero pues bueno, digamos que es algo que se ha perpetuado con el género. Entonces, bueno, digamos que son los productos culturales, entonces, bueno, digamos que eso no se puede juzgar, pero pues bueno, es muy curioso, ¿no? Y respecto pues a las vampiresas, bueno, digamos que la referencia más cercana pues siempre es Carmila, perdón, si no lo pronuncio bien, porque bueno, sí, digamos que esa es como el Drácula, pero de las novelas de vampiras, ¿no? Y pues es una novela corta, también tiene un poco de erotismo, pero pues fue una de las primeras novelas de vampiros. Entonces, pues digamos que tenemos ahí un estereotipo, por decirlo así, o bueno, tenemos un hito, y pues de ahí en adelante, digamos que sí pues para mí que no conozco mucho, pues es raro, ¿no? Es raro lo que les mencionaba de la novela de George R. R. Martin. Hay muchos hombres en esa novela y casual me llamó mucho la atención, pues que aquí hay muchas mujeres, ¿no? Tenemos a la narradora, tenemos y mujeres en puestos, digamos, muy visibles. Entonces, sí, tenemos a la narradora, a la protagonista y a las demás. Aunque bueno, eso también se podría interpretar que pues muchas de estas mujeres eran personas que ella usaba para hacer las tareas domésticas, ¿no? Entonces, bueno, era como obvio, por así decirlo, porque pues bueno, finalmente pues su marido y el médico hacían también estas cosas, pero pues era, pues según la época, creo que era un poco más lógico que se incluyera a mujeres para hacer esas cosas. Entonces sí, creo que pues son cosas, son cositas que podemos sacarle al texto. Sí, pues definitivamente leer más, buscar más, porque sí, me imagino que debe haber muchas otras y muchas otras interpretaciones. O bueno, muchas reescripciones de ese personaje de la vampira. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos presentado esta específicamente, esta visión
tan interesante. La verdad no conocía a la autora, no conocía el cuento y me pareció muy chévere, me gustó mucho. Gracias por habernos traído esta lectura para el día de hoy. Y pues bueno, nos recuerdas la invitación para este fin de semana para que estén atentos y atentas todos nuestros seguidores. Claro que sí, la invitación, como siempre, es a que nos acompañen la próxima semana. Tienen sábado y domingo para adelantarse si no pudieron estar con nosotros en vivo, no se preocupen. Para eso tenemos nuestro maravilloso canal de YouTube que se nutre todos los días de estas lecturas. Entonces, claro, nos pueden encontrar allá, allá pueden dejarnos sus comentarios, ahí les dejamos en los textos del pie del video, les dejamos preguntitas para que nos cuenten qué les parecen estas lecturas, qué les parecen los temas que se tratan ahí. Y también, por supuesto, nos pueden encontrar en todas nuestras comunidades, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y próximamente no se vayan a perder el lanzamiento de nuestra página web oficial. Ya casi lo logramos. Así que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. La invitación está abierta también. Si quieren, por ejemplo, la próxima semana leer algo que les cambió la vida y quieren que le cambie la vida a alguien más, pues nos escriben a través de cualquiera de nuestras redes sociales y por supuesto ahí vamos a estar para ustedes. Iván, muchísimas gracias a ti por acompañarme, por suplirme a veces. Qué pena contigo. Y nada, la invitación para todos queda abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, reitero ese agradecimiento, gracias a todas las personas que nos siguen y nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva tanda de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos en las estanterías. Cuídense mucho. Hasta luego.